TV, programa declarado de interés general por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y el Consejo Municipal de Rosario. Cierto día, un joven ayudó a Borges a cruzar la calle y le reconoció, entre disculpas, que era peronista. A lo que Borges respondió: "No se preocupe, hombre, yo también soy ciego". Bueno, como verán ustedes, el famoso tema de la grieta tiene años, ¿no? Nuestro país, con la irrupción del peronismo, bueno, tuvo esas características. Alguien tan preparado, yo no le tengo que contar a usted quién es Borges, que pueda mucho más su odio, en definitiva, que el reconocimiento de algo que es como las verdades, son, no necesitan explicación. Bueno, hoy miren, vamos a tratar de hacer casi una mesa de café con 4 queridos amigos, una de ellas permanente, inspiradora, provocadora de la discusión política, que es Caro Lanín. Gracias, Caro, por venir. Con tu trabajo lo veo a eso, ¿no? Permanentemente pulseando para conocernos un poco más. Y bueno, 3 grandes de la literatura de Rosario, un placer enorme. En el caso de Roberto, ha presentado su libro 17, después lo voy a mostrar hace poquito, estoy hablando de Roberto Retamoso. Jorge Isaías, un placer enorme, Jorge, recientemente distinguido, después vamos a hablar también de eso, por las grandes letras, y un querido amigo casi de café semanal, sí, semanal. Marcelo Escalona, que también está por presentar un libro, todos sobre el peronismo, ¿no? Para empezar, y después dándole también la palabra a, mira, casi una sesión, dándole la palabra, ¿qué me pasó? A Caro, digo, buceando, encontré una fecha fundacional. No sé si ustedes van a estar de acuerdo, si es parte de la literatura o no. Pero parece ser que un 24 de noviembre del 47, en Pujato, Horacio Bustos Domecq publicó La fiesta del monstruo. Bueno, y con esto es como que aparece la literatura contraria al peronismo. Después, por supuesto, que hay muchos, entre ellos Borges. Vamos a recordar que Bustos Domecq es un personaje inventado por Borges y por Borges de Casares, sí. Claro. Es un autor inventado. Exactamente. Y que curiosamente lo hacen nacer en Pujato. Sí. Raro. Ignoro por qué. Ignoro por qué. Debe ser una de las razones que una vez dio María Kodama en un reportaje es que ellos sabían ir mucho a Casilda. No en ese momento, Borges sabía ir sin ella entonces. Tenía un conde francés amigo que tenía una estancia ahí. Ajá. Es un dato objetivo. Y bueno, se ve que iban y les quedó Pujato y bueno, habrán pasado por ahí para elegir un lugar excéntrico, ¿no? Extraño. Sí. Y digo, también en una de esas es una alegoría, que a Borges le gustaba tanto, de lo que ellos creían que era la aluvión zoológica que venía del interior, de alguna manera, ¿no? Sí, puede ser. Tal vez, no sé. ¿Ustedes qué piensan? Yo diría que ese relato que se publicó tardíamente, ¿no? Porque ellos lo componen en ese año, 1947, pero se publica después de la revolución del 55, de la revolución, del golpe del 55. Yo creo que es un relato que intenta satirizar y parodiar justamente lo que son figuras muy populares, incluso parodiando el lenguaje, pero lo que sería el lenguaje del pueblo, pero hasta tal extremo que ese lenguaje se vuelve una especie de cocoliche, porque realmente eso no es el lenguaje popular. Ahora, de todos modos, yo querría decir algo sobre la fiesta del monstruo, simplemente una observación, como para ponerla en contexto. Si bien el texto lo escriben Borges y Bioy Casares, ese texto
se nutre de toda una tradición literaria argentina, que es la tradición del liberalismo. Y hay dos cosas que lo demuestran. En primer lugar, el epígrafe que tiene el relato, que es un verso de Ascasubi, de un poema llamado La Refalosa, donde se denostan, ¿no es cierto?, a las figuras populares que apoyaban al rosismo. Y luego, lo que sería el desarrollo del relato, que termina con una vejación y asesinato de un joven judío, que es también una recreación de la escena final del matadero de Esteban Echeverría. Por eso digo que claramente ese cuento se presenta como si pretendiera decir, ven, nosotros somos los liberales de esta época. Sí, pero hay una diferencia, digamos. Yo creo que Echeverría cumple su cometido y Borges no. Es malísimo ese cuento, además, ¿no? Es malísimo. Bueno, él después sigue el ensayo con el simulacro, era el del hacedor. Borges el simulacro, ¿verdad? El simulacro, donde también cuenta cómo la gente del interior reproducían el velorio de Evita, utilizando para eso unos muñecos, ¿no? Caro. Pensaba cuando los escuchaba dos cosas, ¿no? Como lectora, ¿no? Y como una persona que trata de mirar lo que hace la literatura con los fenómenos políticos, ¿no? ¿Qué objeto para la literatura el peronismo, ¿no? Para adorarlo, para criticarlo, ¿Y qué nos pasa con Borges? Y en esto no pretendo hacer ni crítica literaria porque no me da el cuero. Hablo como una lectora, ¿no? A mí, yo les cuento mi historia personal con Borges. Después de los 18 años lo leí con devoción y en algún punto pude distinguir el literato de esa persona que reflexionaba políticamente y me irritaba y me generaba una irritación. Y bueno, y después uno hizo lecturas y se metió en este laberinto de distinguir el autor de la obra, ¿no? Y en esta posibilidad de hablar de la obra, pero pienso en lo que es el peronismo para la literatura y lo que es la literatura para el peronismo, ¿no? Y me encantaría escucharlos hablar de eso. Ustedes hacen literatura desde una mirada, son los tres poetas y bueno, hay una anécdota que lo manda preso Bioy Casares, como muchas cosas. Cuando viene la Libertadora, ellos se reunían una vez por semana para cenar y entonces charlaban y le dice Bioy Casares, llamó a Alfonso Reyes, que había sido embajador acá, sí, de mexicano y que, bueno, había sido muy amigo de ellos. Entonces, asombrado, alarmado y asustado por lo que pasaba, ¿no? Entonces, Borges de mal modo, le dijo que no se metan los mexicanos con nosotros, que está bien lo que están haciendo. Es decir, que, digamos, avalaba los asesinatos y los fusilamientos. Pero además hay otra anécdota que circuló mucho por los años 70 de Borges y Perón, cuando había un periodista, bueno, Guardia de Hierro ya sabemos lo que era, digamos, ¿no? Pero además iban muchos que vivían, digamos, que trataban de... Y había un periodista que anda dando vueltas todavía, que se llama Peikovich. Ah, sí, Esteban. Y que, claro, y que un día fue y le dijo, mire, general, pedí una audiencia, mire, yo estoy muerto de hambre. Dice, yo le voy a proponer algo. Vengo los domingos, le hago un asado y conversamos. Y después yo publico las notas. Y las mando a Argentina. Sí, amigo, ven, cómo no, qué sé yo. Y entonces, todos los domingos hablaban de un tema distinto. Y un día le dice, vamos a hablar de literatura hoy. Bueno, dice mi hijo, dice, ¿usted qué está leyendo? Le dice. Y yo leo a estos muchachos, dice, Hernández Arregui, dice, Laureche. Y Borges dice, Borges, dice, no me suena. Dice, ¿qué escribe ese mozo? Entonces le dice, cuento. Ah, no, dice, yo a esta altura de la vida los cuentos los escribo yo. No, pero él hubiera querido ser un contendiente de Perón, no le daba cuero. Claro. En ese sentido no le daba cuero. Sí. Voy brevemente, tuve que hacer un extracto muy grande para no ser tediosa, pero quien recién conversaba, los voy a ir presentando, Jorge Isaías, que nació en Los Quirquinchos, bien allá con el peronismo. Decimos la fecha, está en vos, en 1946. Ya había, a ver,
Perón sube en abril ese año. Ahí me mataste. La elección es de febrero. En febrero Sí, fueron. pero yo creo que lo que asume ahí nomás. Puede ser. Con aquel cantito que decía sube la papa, sube el carbón, y el 24 sube Perón. Bueno, Bueno. Jorge nació con el peronismo. Sí. Nació con el peronismo. Sí, yo nací el 15 de junio, así Entre que yo el nací 17 ya. y el gobierno. No, pero además hay una historia personal, porque mi viejo, Sí. que era obrero rural, es decir, que él estaba con el estatuto del peón, Sí. que no se había terminado la primaria, creo que fue un año, y él me contaba en los almuerzos cuando Sí. yo hasta ahí era hijo único, fui como 13 años hijo único. Entonces me hablaba del peronismo. Y entonces me decía que él había andado mucho, que había trabajado mucho. Dice, y ningún compañero, dice, ni los comunistas, ni los anarquistas me podían decir qué se podía hacer. Hasta que nosotros vimos ese hombre y dijimos, ese es el hombre nuestro. Entonces él, con otros 7 amigos, compañeros, funda la primera unidad básica En los del Quirquinchos. pueblo, que no se llama Partido Peronista, se llama Partido Laborista. Claro, claro. Inicialmente era así. Y él No, después fue, digamos, secretario general del sindicato ahí Claro. de los obreros, Claro. pero era un tipo, digamos, era la peronista, un hay- peronista visceral, digamos. Pero además Sí, hay una sí. palabra mágica que con el que Perón supo establecer eso mágico, único, cuando dijo compañeros. Sí. Ahí es como que una barrera. Pero déjame él que. lo dice, Roberto lo Sí. dice muy bien en su poemario. En su poemario. Ese nombre que él les da, es magnífico ese poema de él. Ahora lo ese vamos a nombre que él mostrar. les da Sí. a los trabajadores y a los peronistas. Claro. Por primera vez le pone nombre. Claro, y además con la historia de ese significado de compartir Sí, el pan, sí, que sí. alguien después de la situación que se vivía te plantee esto. Pero espera, Jorge Elías, bueno, ya dijimos, es poeta, es prosista. Entre los años 71 y 74 codirigió ¿te acordás? La de la Cachimba, la revista de poesía. Emblemática, obviamente. Después también dirigió la editorial del mismo nombre hasta 1995. Esa década después se llevó puesto casi todo lo bueno. ¿Por qué se habrá interrumpido en esos años? Vaya a saber, vaya a saber. En 1983 fue responsable de la colección Los Nuestros de Ediciones El Peregrino y en 1990 fundó la cooperativa editorial Gauderio y tuvo a su cargo la dirección de la misma. En 1990 colaboró en la sección Contratapa del diario Rosario 2 y numerosas publicaciones del país. Publicó 30 libros entre poesías y prosa. Algunos de sus textos fueron traducidos al francés, inglés, italiano, alemán y coreano. Me muero. Sí, ¿Del norte o del sur? Mirá que te apunta atrás. Del norte. Su trayectoria fue reconocida por la Fundación Astengo Rosario, por el Ministerio de Cultura y Educación de Santa Fe, por la Cámara de Diputados de la Nación. En el 2004 fue declarado escritor distinguido por la Cámara de Diputados de Santa Fe. En el 2005, el Ministerio de Educación y Tecnología de la Nación incluye textos de su autoría en su programa para leer por leer. Y su último libro, Calle con Paraísos Añosos, qué linda imagen, que acaba de salir de imprenta. ¿Ya lo tenés o todavía estamos allí? Sí. ¿Lo vas a presentar pronto? Sí. Bien. Ya te voy a avisar. Bien. Bueno, No, usted... Perdón, lo que yo quería decir que leyendo el libro de él, Sí. que él rescata cosas muy importantes. Por ejemplo, hay uno que dice, en una parte dice que Perón primero que habla de los trabajadores y segundo, él la trata, le escribe una carta a Eva que circuló mucho esa carta, donde le dice Chinita, vayamos, Sí. cuando está preso, cuando Sí. está, vayamos, no, a mí me parece que eso es una jugada política, yo creo que él estaba ya en otra cosa ahí, pero le dice Chinita, vayámonos a la Patagonia y olvidémonos de todo, qué sé yo. Sí. Entonces, a mí el intríngulis y que nunca lo voy a terminar de entender, es cuando lo traen los militares cuando viene el 17 de octubre, lo traen. Sí. Y lo ponen y dice, háblele a la gente que está ahí. Y entonces él le dice, porque hay un montón de videos, y él dice, no, espere, vamos a hablar primero. Claro. Elecciones, 6 meses. Sí, pero vamos, párenlo. Párenlo. Entonces él sale, y a mí me parece que está jugada toda la historia cuando él sale al balcón y los llama trabajadores. Sí.
¿Quién lo había llamado trabajadores alguna vez? Nadie. A mí me parece que en ese gesto, digamos, no sé si él fue ahí consciente. empieza esa comunión. No sé si fue el consciente, pero de alguna manera esta gente, digamos, con esa capacidad de liderazgo, digamos, siempre tiran para adelante. Qué bueno para nosotros que toda la historia empiece con una palabra, ¿no? Para los que escribimos. Sí, ya lo Digamos, creo. que la historia del peronismo empiece con una palabra. Ahí Maravilloso. Me cuesta reflexionar usar mucho la palabra porque trato de escucharlos, ¿no? Pero a mí en el libro de Roberto, el 17, me generó esta vuelta de tuerca sobre una idea que uno tiene sobre el peronismo. Yo pienso, estoy segura de eso. El peronismo es una gran historia de amor que se transmite de generación en generación. Escucho la historia de vida de Jorge y pienso en mi propia historia, ¿no? El peronismo es eso, es el amor del padre o de la madre hacia Perón, pero porque le cambió la vida, no por un antojo, sino porque... Y en el libro de Roberto está esta idea del doble bautismo, ¿no? Esta idea de él los bautizó, él los incorporó con una palabra a un mundo simbólico en donde ellos no existían, ¿no? Y el peronismo en definitiva es eso, y es lo que nos dijeron nuestros padres y nuestros abuelos, porque si no, es increíble que en pleno siglo XXI estemos haciendo este programa, ¿no? Si no fuera Ahora, eso. Fíjate, Carola, que ese mundo simbólico tuvo bases tan reales, porque fue concreto. El padre de Jorge pudo asirse en sus reivindicaciones y pasó a ser un trabajador y un compañero. Es decir, ese mundo tuvo sustento, ¿no? Sí, fue pelota, fue muñeca, fue máquina de coser, fue trabajo. Y fue yo dignidad del recuerdo trabajo. ir acompañando a mi mamá al correo, yo tengo muchos años. Íbamos al correo un día antes, a buscar los bonos. Los azules para los varones y los rosas para las nenas. Y después el 5 a la tarde íbamos a buscar los Ya eras juguetes. planero, Claro, mirá. Yo me sentaba en la mesa y a lo mejor no quería comer algo. Y mi papá nos contaba que ellos, antes de Perón, tenían una manzana que dividían entre 4, entre 5. Y cómo vio su primer pelota y cómo participó de un torneo de fútbol por primera vez y cómo cuando su padre murió no había pensión, no había jubilación, no había nada y con Perón estuvo todo, ¿no? El otro día, ese cambio, ¿no? Entre la nada y el Ricardo todo. Corbá, que quiere ser concejal de esta ciudad, me dijo algo que me emocionó. Le digo, Ricardo, después de tantos años, ¿por qué a esta altura querés, ir a la política? Porque yo fui un niño feliz, María. Simplemente por eso, o sea, en los 50 en casa no faltaba nada, tenía educación, El peronismo es la infancia argentina. Claro. Uy, ¿qué tengo que...? Bueno, pero antes de irme, ¿puedo? Leo rápidamente lo de Roberto. También nos acompaña, como dije, Roberto Retamoso. Fecha, decimos, también. Sí, Muy claro. bien. Casi como Jorge. Claro, bien peronista, nació 46. aquí en Rosario, en el 47. Doctor en letras, narrador, poeta y codirector de la escuela de Aldo Oliva. El año pasado lo tuvimos al hijo, un homenaje tan bueno, tan interesante, ¿no? A Aldo. Profesor titular por el concurso en la Escuela de Letras de Facultad de Humanidades y Artes y en la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNR. Desde diciembre del 2011 se desempeña como director de la Maestría en Teoría y Metodología de la Investigación Literaria en la Facultad de Humanidades y Arte de la UNR. Es autor de libros de crítica y ensayo y poesía narrativa. Su último libro, como le mostramos, el 17, poemas con prólogo de Horacio González, y fue presentado este año en julio, hace poquitos días, el 27 de julio más precisamente, en la Facultad de Humanidades y Artes. Acompañaron a Roberto, Jorge Isaías y Rafael Bielsa. Es otro, ¿no?, que un día tendría que darse una vuelta por acá y charlar de literatura y peronismo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguimos hablando sobre esta historia de peronismo y literatura. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente.
Unión de Trabajadores Rurales, Entre Ríos 175, Rosario. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garage, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador. Contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075, Rosario. Che, Santi, acordate que el autito tiene que quedar a 1 metro del contenedor. Bien, Juli, la basura siempre adentro del contenedor. No, ¿qué hacemos? Para residuos grandes, ramas y escombros, llama a este número. No te pedimos mucho. Medio siglo de historia, medio siglo de responsable trayectoria. Ya iniciamos el camino hacia el centenario. Nuestra trayectoria, una responsabilidad hacia el futuro. Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada, Puerto General San Martín. Una cooperativa fundada con trabajo y dedicación. Joyería España, las marcas más destacadas, siempre un paso adelante. España y Ceballos, teléfono 448-8413. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento, por la Unión de los Trabajadores Portuarios, Marítimos y Navales. Cosas de Mujeres, Salón de Estética. Todo lo que la mujer necesita para su belleza. Cosas de Mujeres, San Lorenzo 927. Teléfono 421-1021. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón Carmini, y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, nonino. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Hace años que no lo veo a Pello. Bueno, y seguimos con este café tan lindo. ¿Quién fue para ustedes, o quiénes fueron los primeros narradores, poetas que tuvo el peronismo? Porque hablamos hasta ahora de... Es más, me interesa que alguno de ustedes nos cuente ese tronco irigoyenista que alguna vez tuvo Borges, después desvió, ¿no? Pero inicialmente claro, fue así. Borges, que él había pertenecido al grupo llamado de Florida, claro, donde había gente muy valiosa, estaba Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal, bueno, y justamente en la década del 20 él tenía una simpatía por el radicalismo, ¿no? Concretamente por Hipólito Yrigoyen, y además cuando Jauretche publica su primer libro, que es una especie de poema gauchesco llamado El Paso de los Libres,
que trata, es la historia de un alzamiento en el año 31, Jorge. 31, sí. Liderado por militares radicales como el coronel Pomar, en contra de lo que ellos consideraban el régimen. Entonces Jauretche, que había participado de esa azonada en Corrientes, escribe un poema gauchesco llamado El Paso de los Libres, donde cuenta toda esa historia, y el prólogo lo escribe Borges. Es decir, ahí hay una conjunción que parece increíble entre Borges y Jauretche. Claro. Me parece que Mansi se lo lleva. Sí, creo que Homero Mansi es de mediador. Sí. Pero bueno, a partir de ahí, como parafraseando al propio Borges, son los caminos que se bifurcan, ¿no? Claro. Uno va para un lado, el otro va para el otro. Y Borges ya a partir de los años 30 se aleja de esas posturas de simpatizar con los radicales y demás, y se va volviendo cada vez más conservador, absolutamente. La pregunta era, ¿quiénes empezaron desde la literatura a bastonear, digamos, el proyecto de Perón? Mirá, yo diría esto, hay una cantidad, esto yo lo conozco por un amigo y compañero de Buenos Aires que es historiador, Roberto Baschetti, que ha trabajado mucho en la historia del peronismo, es su especialidad. Y él, por ejemplo, me ha mostrado, yo conozco los archivos que tiene Roberto, hay infinidad de periódicos de aquella época con poemas de autores que nosotros ni sabemos que existieron. Es decir, había evidentemente una gran cantidad de autores prácticamente anónimos que escribían a favor de Perón. Pero eso a nivel de lo que serían las manifestaciones populares. Ahora ya a nivel de lo que es la cultura más consagrada, más oficial y demás, yo creo que el único que, de todos aquellos escritores que de entrada adhiere al peronismo es Leopoldo Marechal. Leopoldo Marechal. Que eso después le costó muy caro, ¿no? Claro. A mí me pasa que me cuenta Hellman una anécdota. Sí. A Marechal lo habían ninguneado mal, muy mal. Tanto es así que él se recluye en la casa y se llama a sí mismo el poeta de puesto. Porque dice, está el presidente de puesto, el juez de puesto, entonces está el poeta de puesto. Y el día que él cumple 70 años, le viene una edición un paquete de Cuba, sí, con Adán Buenos Aires, claro, abierto, le habían robado varios libros. Entonces él agarra el paquete, entra y le dice a Elviamor, como la llamaba él, estoy harto de que me orinen la cabeza. Estoy harto de que me orinen la cabeza. Y tanto es así que todo el mundo pensaba que en realidad los que lo rescatan son los jóvenes izquierdistas del Escarabajo de Oro, que Castillo, con toda su banda. Dice, encontraron un libro, encontraron el Adán Buenos Aires en una librería de viejo porque había salido en el 48, y dice, ¿quién es este tipo? Empezaron a leer, y entonces ellos, vamos a llamarlo. Dice, a lo mejor vive todavía. Claro. Fueron a la guía y atendió él. Sí, muchachos, dice, vengan mañana. Y entonces lo empezaron ellos a rescatar. Avenida Rivadavia y Pasteur, en un 6º piso por allí. Alguna vez lo supe encontrar ahí. Que nos acordábamos de Discépolo también, lo que pasó Discépolo. No, sí, fue terrible. Prácticamente de tristeza por lo que le hicieron. Le compraban todas las entradas del teatro y no iba nadie, ustedes recuerdan, le mandaban cajas con excrementos. Pero bueno. Hay una anécdota que dicen que estaba pesando ya como, no sé, 30 y algún kilos, y dice, bueno, las inyecciones se las van a poner al sobre todo. Sobre todo, sí. Bueno, Marechal es indudablemente uno de ellos. La contraposición de Martínez de Estrada, ¿quién sería? Bueno, la contraposición de Martínez de Estrada para mí son una serie de escritores que no son de una raíz peronista, que tienen otro tipo de raíces, pero que después van a adherir fuertemente al peronismo. Hernández Arregui, por ejemplo, Juan José Hernández Arregui, y hasta me atrevería a decir, esto puede parecer a lo mejor discutible, Jorge Abelardo Ramos. Mira. Jorge Abelardo Ramos, porque él es un ensayista que tiene una visión del país nacional y latinoamericana
¿no es cierto? Que yo creo que justamente, es más, ellos dos, Hernández Arregui y Jorge Abelardo Ramos, tienen polémicas con Martínez Estrada a propósito del peronismo. ¿Pensaban Kusch también? Sí, pero sí. Ellos dos directamente polemizan con Martínez Estrada. Jorge Abelardo Ramos publica un librito allá por el año 54 que se llama Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina, parodiando el título de Martínez Estrada. Y entonces le hace una crítica frontal. Por eso digo que quizás uno podría decir, bueno, la dimensión de pensamiento de Martínez Estrada era muy grande, a pesar de ser antiperonista. Yo creo que fue un gran pensador. Y quizás Abelardo Ramos no esté al mismo nivel. Pero bueno, si pensamos en la contrapartida, yo creo que... Pero la visceralidad del gorilismo de Martínez Estrada, que lo cuenta Piglia, que lo fue a ver cuando estaba en el secundario, el tipo caminaba por las paredes, digamos, ¿no? Se agarraba de las paredes para caminar, tenían problemas físicos. Tenía. Bueno, pero es más, y cuando viene la Libertadora, justamente Ricardo Piglia cuenta eso, cuenta que estaba todo brotado en su piel y que se le desaparece mágicamente en el 55 con la Revolución, ¿no? Una cosa impresionante. Hay que ser justo en esto. Hay alguien que no es peronista, que es Sábato, que él tiene una anécdota porque el día que cae Perón está en una casa de unos amigos y todos festejaban. Entonces él va a la cocina a buscar un vaso de agua y están todas las sirvientas llorando. Eso lo ha contado. Sí, y entonces dice, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces él hace me parece que a Borges le tira agua a Martínez Estrada, diciendo, bueno, el mal era Perón, no era el peronista, no era el peronista, digamos, ¿no? Voy a decir, además, que nos acompaña Marcelo Escalona, que nació un poquitito después del peronismo originario, ¿no? Casi Marce con las consecuencias de aquella revolución, ¿no? Sí, pero también con las nuevas versiones que también fueron lindas, ¿no? La de los 70. Y Marcelo, que nació en el 62 aquí en Rosario, en 1995 publicó su primer novela El Camino del Otoño, de editorial Corregirod en Buenos Aires, con prólogo de nuestra querida Angélica Gorodischer. Desde el 2008 dirige la colección narrativa Adán sin costilla, de editorial Fundación Ross. Desde el año 2010 edita y dirige la colección de narrativa de Rosario, Ciudad y Orilla, 15 títulos de la editorial Homo Sapiens. Su novela El Portador fue seleccionada por el Instituto Cervantes entre los 20 libros más importantes de Rosario para enviar a todas las sedes bibliotecas del mundo. Eso no lo sabía, Marce, qué bueno. Sí. Hace 2 o 3 años fue que vino el instituto a hacer esa tarea que corresponde haberla hecho antes. Y es esta novela la que está siendo adaptada por el guionista Matías Bertilotti. Con Luis Machaín. Sí. Qué bueno, qué está bueno. terminado el guión, pero bueno, en este momento, como sabemos, el Instituto de Cine está... Colabora en forma mensual con el diario La Capital de Rosario, el suplemento muy lindo, es el suplemento más, ¿no? Buenísimo. Y desde el 2000 coordina en Rosario el taller literario Marce no Malumbres. No Malumbre. Sí, porque a veces leíamos en la terraza, a oscuras, y yo ponía una portátil que enceguecía, y uno de los chicos gritó, Marce, no malumbré. Y de ahí me pareció muy original la voz, porque además tiene un sentido pedagógico. Claro, estoy leyendo a primera vista y no me enceguezcas. Claro. Déjame ver por mí. Buenísimo. Sus textos integran distintas antologías de narrativa y poesía. En el 2016 coordinó el concurso Alma en el Aire, concurso municipal de cuentos de Rosario, homenaje a nuestra querida Alma Maritano. La novela El Hotel donde soñaba Perón, su 8º libro, se publica en estos días por Homo Sapiens y de próxima presentación.
Solo me queda Caro. Nuestra querida amiga nació en Casilda en el 73, la más jovencita de todos. Vive en Rosario, concejala de la ciudad de Rosario por el bloque Compromiso con Rosario desde diciembre del 2015 a la actualidad. Integrante del Consejo Municipal de Promoción y Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Preside la Comisión de Cultura, muy activa esa comisión fantástica del Consejo Municipal. Y además fue ministra de Educación. ¿Cuántos años tenía cuando 30. 30. Ah, recontra joven. Hace 13 años ya. 13 años. Bueno, llegó el momento en que tenemos que hacer algo, que tenemos que cantar un pedacito, pero a ver esta voz, si nos ayuda, ponele abajo. Cuando quieras, Ale. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, a la que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha por el bien de la nación. Querida Nelly Omar, nuestra querida Nelly Omar, que una mañana en LT3, primero estaba enojada y cuando vos le hablás de sus amores, Perón y Evita, se le fue el enojo y le digo, Nelly, ¿me matás si te pido que nos cantes algo? Y cantó esta joyita que hoy traemos a esta mesa. A veces pienso, y me gustaría que ustedes, que opinan los cuatro, que la profanación del cadáver de Evita siguió profanando tantas cosas y que la literatura tal vez a veces también ha contribuido en esa profanación de los logros y de las conquistas, ¿no? Es una mirada, no sé la de ustedes. Por supuesto, la profanación de los cadáveres, también el de Perón, ¿no? También el de Perón luego. Es un símbolo, justamente, venimos hablando de eso, es atacar el símbolo. Y en él las manos. Nada menos, ¿no? Las manos, sí, por supuesto. Pero también hay mucha literatura que ha, lo que hablábamos recién, contrarrestado esa literatura de profanación, ¿no? Y de los más actuales, ustedes son ejemplo de ello, ¿y otros? Escritores que rescaten los principios del peronismo. Guillermo Sacomano, por ejemplo, tiene una novela muy linda que se llama La lengua del malón. Sí, y hay un muchacho muy joven para nosotros, ¿no? Puede tener ya como 40 años, que es Juan Diego Incardona, de Buenos Aires, que tiene una serie de novelas muy lindas, que se basan en esa tradición, ¿no? El Campito, por ejemplo. Es un joven narrador que hace toda una mitología, digamos, a partir de lo que sería la zona de la Matanza, ¿no? Y eso es muy interesante. No, es más, yo diría, María Herminia, que en la actualidad hay muchísimos jóvenes. Pablo Ramos también. Claro, pero no, y acá en Rosario, ¿no? Sí. Uno por ahí no los conoce, yo tengo la suerte de ir descubriéndolos. Por ejemplo, y los vamos a mencionar porque se merecen la mención. Hay un grupo de 2 o 3 chicos rosarinos que han creado su propia editorial y publican ellos en esa editorial sus propios libros. Mira. Que se llama, ¿saben cómo se llama la editorial? No. Pesada Herencia. ¿Les dice algo? Bueno, ahí está Marcos Misi, que trabaja en el Consejo Deliberante, quizás vos lo hayas visto alguna vez, Carola. Juan Rodríguez, y bueno, y tienen realmente textos muy valiosos y que tienen que ver con esta tradición ya de décadas del peronismo, ¿no? Entonces, es muy interesante. Mis 11 también de María Pía López, digo, hay grandes libros. Caro, ¿qué es el peronismo hoy? Y bueno, el peronismo yo creo que es el eco de esa gran historia, ¿no? Y está... probablemente está viendo en qué se reconstruye, ¿no? Pero es muy difícil definirlo. Yo cuando leía el cuento de Roberto, el último libro de Roberto, pensaba qué difícil es para los peronistas hablar del 17 de octubre, desde el hoy y desde cualquier momento de la historia, ¿no? Es difícil porque esa escena fue tan contundente y tan
podría decir, y dice tanto por sí misma que hablar de ella es muy difícil. Sin Pero embargo, qué lindo la imagen y el contenido que nos aportó hoy Jorge, ¿no? Con esa visión de esos segundos, de esa fracción, de esa tan fundante, ¿no? De lo que Perón dice antes de ir al balcón y ese lapsus que debe haber sido de algunos minutitos nada más, ¿no? Y ahí Roberto dice, perdón Roberto que hable de tu libro, pero ahí dice que el pueblo lo nombró a él, ¿no? A ese él que por muchos años en la historia argentina no necesitaba ninguna aclaración, ¿no? Y lo nombró el general, definitivamente, ¿no? Y en ese bautismo, en esa escena fundante, una escena, cuando uno habla de la luz, ¿no? A mí me cuesta hablar de este proceso como un proceso iluminado, pero digo, a veces uno usa palabras porque son las primeras que pasan o las agarran, ellas te agarran a vos, ¿no? Pero digo, cómo esa escena llega hasta el hoy y cae en el hoy, ¿no? Me parece que es un gran tema a pensar por todos, cómo esa felicidad, ese instante en donde la política era tan simple, ¿no? Hoy la política parece tan compleja. Sí. Y era tan simple, era una idea del otro, una idea de sociedad, una idea de cómo... y digo, no estoy haciendo no quiero que el siglo XXI sea el siglo XX, porque entiendo perfectamente el paso de la historia, pero pienso en que hay valores ahí que tenemos que recuperar hoy, entre todos, ya sin el líder, ya sin esa mujer que de alguna manera le puso el alma a ese movimiento, con lo que somos, con nuestros errores, pero con esa idea de que el otro es la persona con la que tenemos que compartir, que no es nuestro enemigo, que no nos importa su tez, que no nos importa de dónde viene ni por qué viene de dónde viene, sino que entendemos que su presente es injusto, ¿no? Si pudiéramos armar desde ahí lo que hay que tejer, ¿no? Eso... Más lealtad y menos fuego amigo. El que no conspira pierde. Claro, yo querría decir algo, María Herminia, respondiendo a tu pregunta. Yo creo que el peronismo, como todo movimiento revolucionario que transforma profundamente una sociedad, entre tantas cosas es también la creación de un nuevo lenguaje. Aparece un lenguaje que es propio del peronismo, que no existía antes, y del que nosotros tenemos que ser custodios. Porque esto que comentaba Jorge recién, bueno, Perón es el primero que le dice a los trabajadores, y se lo dice ese día, ¿no? Cuando sale al balcón, después que lo traen de Martín García, y para nombrar a la gente que estaba abajo en la plaza vitoreándolo, dice trabajadores. Y hay toda una serie de términos y de modismos propios del lenguaje del peronismo, que son muy significativos. Porque, por ejemplo, llamar al que está con uno compañero y no llamarlo correligionario y no llamarlo camarada no es una cosa menor, ni es insignificante. Está cargado de significación eso, porque justamente el peronismo dice compañero porque no dice camarada, que tiene otras connotaciones, ni dice correligionario. Compañeros, ¿no? El que comparte, como dijo Jorge, el que comparte el pan en la mesa, ¿no? Hay una fuerte idea de... El peronismo también es como la ideología de un comunitarismo. Comunitarismo que, digo, no es lo mismo que comunismo. Bueno, ¿no? pero esa es una raya no suave, porque cuando uno lee lo que implique los proyectos de uno y otro, no hay una tibia división. Pero en esas palabras, tal vez sí, no sé, Jorge, son palabras que a veces se orillan. ¿Lo ves ¿A qué así? palabra te referís? Perdón. Cuando él dice la comunión, Ah, sí, claro, pero ¿cómo se le puede ocurrir eso? ¿Cuándo se le ocurrió eso? Porque a lo mejor si se le hubiera ocurrido esa noche del Trabajadores, se lo decía, o lo venía pensando para más adelante. Para mí ese paso, además, se asegura que van a dar elecciones. Digo, no, un momento. Sí, además, sí. él lo cuenta eso. Claro.
Y aparece el día ese, pero él lo cuenta, dice, momento, señores, ustedes me tenían acá, me trajeron, ahora vamos, antes de hablar, a ver ustedes... Además de su gran experiencia, la hacen la Secretaría de Trabajo. Claro. Entonces, ¿qué palabras, y tengo que ir un cortecito, pero qué palabras custodiarías, además de trabajador, compañero? Planteaba Roberto la custodia de palabras. ¿Qué otras se les ocurre? Bueno, lealtad me parece. La lealtad. Por eso yo dije un poco ese brulote recién. Sí, no, está bien, es la lealtad. Es la lealtad, ¿no? Vamos a un pequeño corte y volvemos con lo que hoy nos ha posibilitado estos compañeros, que es hablar de literatura y peronismo. Me gusta más peronismo y literatura. Ya volvemos. Yo quería... Mira, no te vayas. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. Veterinaria Doctores Grande y Robea SRL. Ovidio Lagos 2190, teléfono 431-4799. Sono Informática y Audio Profesional, Notebook, impresoras, Sono, proyectores de TV y video, Sono Urquiza 1155, web, sono-delmediostore.com. Estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Quiero comprar una Air Drill. Pero ¿por qué no compra una sembradora que siembre bien? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? La sembradora Bertini, gran autonomía, mayor precisión de siembra, más penetración, es más práctica para el transporte. Esa es una sembradora que siembra bien. Me convenció. Bertini, líder en siembra directa. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe, en Rosario, Moreno 1981. Wow Peluquería, turnos al 153 75 03 47, La Prida 563, timbre 1. Milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba. Soy sangre y piel del tono aquel que me dio su semilla. Esta voz que una vez me sonó a hueco, cuando le dije, adiós, nonino. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Uy, de todos lados. Dice, se ponían los zapatos por primera vez acá. Y hubiéramos tenido que seguir escuchando toda esta mesa que sigue hablando. Bueno, mientras ellos hablan, que vamos a seguir el programa, gracias Ailén por este hermoso conjunto que siempre me probé, de Si Supieras Vida Mía. También tengo que mostrar hoy, como siempre, el cuadro que cada programa nos acompaña y es de la artista plástica María Angélica Grande. En este caso es un desnudo del año 2005, la técnica grafito de 0,29 por 0,40 centímetros. Así que un trabajo, sí, la verdad, precioso. Tiene una manera de expresar el arte magnífica. Bueno, no nos debe quedar mucho tiempo de programa, no lo sé, pero primero quiero sí recordar, Jorge, que ha sido distinguido por la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras, ¿no? Sí. ¿Qué cosa más interesante? ¿Qué es lo que ahora te toca con esta distinción? Y por primera vez dan un premio a la trayectoria.
literaria. De distintas nacionalidades, por lo que he visto. Sí. Argentinos somos 2, creo. Sí, lo que hay yo he visto. Hay un chileno, hay un cubano, está José Coser. Guillermo Ruemers, de Argentina, y vos. Sí, y está el chileno Omar Lara y está el cubano Coser. Sí. Y Ruemer es por la amistad, no por la trayectoria, sino por la amistad con España. Y después está el de filología, que lo gana el español, porque es internacional esto. Sí. Es el español Jaime Siles, que tiene como 90 años, un poeta muy importante. Premios Andrés Bello. Sí, que es la otra fundación, que es una fundación que trabajan juntas con... Yo tengo 2 preguntas, María. Después, cuando termines, por favor. Son académicos, digamos. Ellos no se sabe bien de dónde vienen los votos, pero se juntan y votan. Sí. Qué honor. Y por primera vez aparece el premio Dámaso Alonso, porque antes no estaba. Claro. No, uno es sobre el nombre de la novela de Marcelo, ¿no? Porque Perón era un hacedor, ¿no? ¿Cuáles eran los sueños de Perón? Y imaginarse un hotel donde soñaba Perón, a mí me parece fantástico. Por un lado, recién hablábamos de los edificios que todavía están, que dejó el legado de Perón en todas partes. Y yo pasé mi infancia en los hoteles del Sindicato de Correo en Huerta Grande. Y bueno, y por supuesto también fueron todos esos hoteles, como recién recordábamos, hechos durante el peronismo para darle al trabajador vacaciones con la misma calidad o dignidad de cualquier sujeto social. Entonces, por un lado, eso, que el padre de los personajes, son 3 hermanos en la novela, los 3 son peronistas, pero de distintas generaciones, entonces de distintos peronismos también hay que decir. Pero el padre les explicaba siempre que ese beneficio, aunque el padre no era un entusiasta peronista, el padre de los personajes, pero les recordaba siempre que ese beneficio venía de Perón. Y uno de los personajes, que en realidad es el principal de la novela, Esteban, el hermano del medio, tiene recurrentemente un sueño con Perón, que es que ellos viven en Tablada, en la zona sur de Rosario, y sueña que va al Cine América, que ya no existe más, que está ahora ahí. Por San Martín estaba. Sí, un templo evangelista frente al Club Central Córdoba, ¿no? Y sueña que en un intervalo de la película va al baño y lo chistan de una escalera para que suba a la sala de proyección. Es un sueño. El que lo chista es López Rega y sube arriba y está Perón ahí. Y Perón le dice que quiere que sea su secretario y que empieza a hacer muchos hoteles en las islas frente a Rosario. Y tienen una charla, por supuesto es fantástico, es onírico, además es un sueño. Cuando él baja, López Rega no lo trata bien, pero Perón lo había tratado magníficamente, es más, quiere que sea hasta su secretario en el sueño. Y la propuesta es que haga hoteles enfrente, los mismos hoteles esos que a él le gustan y que el padre le enseñó. Bueno, y ese sueño lo vuelve a tener en otro contexto de la historia. Por eso, de algún modo, ese sueño de Perón con los hoteles tiene que ver con el sueño de tu propia vida. Sí, y de toda una generación, ¿no es cierto? Perdón, no quería contar esto porque es muy importante. José Luis Mangieri, que vos lo debes haber conocido, que era un editor, un tipo magnífico que militó toda la vida en el comunismo. De grande, se avivó y me dice un día, Jorgito, nosotros cuando estábamos en la FED, qué sé yo, le decíamos que era nazi, dice, porque el tipo pensaba a todos los chicos que se iban de vacaciones, le hacían una revisación general, y era la primera vez que le abría la boca a un odontólogo. Y a nosotros, dice, decíamos que era un facho. ¿Qué teníamos en la cabeza? Dice el tipo. Porque es extraordinario eso. Pero juntaba a todos los pibes de la República. ¿Cómo? Como se nos está terminando el programa, brevemente, cada uno de ustedes, me gustaría la siguiente pregunta. ¿El peronismo se termina o el peronismo se reproduce? Bueno, brevemente también. No solamente que se reproduce, sino que yo diría se va reinventando permanentemente. Diría una cosa al respecto. ¿Por qué el peronismo puede persistir tantos años y reinventarse? Porque está la base social. También la pregunta sería, ¿por qué está la base social? Y no es solamente por una cuestión de memoria o de legado.
hay una cuestión cultural. El peronismo también es una cultura y es una forma de vida. Entonces, a mi modo de ver, se va reinventando permanentemente. Y por eso a lo largo de la historia hemos tenido distintos momentos donde el peronismo estuvo en el gobierno nacional, por supuesto, en primer lugar con Perón, pero también estuvo en el 73 con Cámpora, estuvo en el 89 con Menem y estuvo en el 2003 con Néstor Kirchner, ¿no? Y son todas cosas distintas entre sí, pero es todo peronismo. Yo sostengo que incluso Menem, muchos compañeros me miran raro o me cuestionan cuando digo esto, Menem también fue un presidente peronista, nos guste o no nos guste. Jorge. No, porque el tema está en que, como decía Evita, donde hay una necesidad, hay un derecho. Claro. Y eso es lo único que lo puede garantizar el peronismo. Como dice Roberto, porque hay una base social. Coincido con ellos, el peronismo es la fuente de la movilidad social argentina, del progreso de la clase baja a clase media, que incluso uno siempre lo compara con el resto de los países de Latinoamérica, donde eso no está, que es muy evidente. No tienen el peronismo. ¿Caro? Sí, totalmente coincido. Me parece que es esto, es una reinvención permanente el peronismo y se funda en la injusticia, digamos, en esto de no consolarnos, de rebelarnos contra esa injusticia, de que nos duela esa infancia no feliz, y donde está esa idea, que es una ética y que es una estética, está el peronismo, ¿no? Vieron que el título era Peronismo y literatura, porque hablamos de peronismo. Acá hoy hemos escrito un libro, no sé, ustedes dirán si les ha gustado o no, un capítulo de un libro. Por la calidad y la calidez de nuestros entrevistados, sabemos que a usted le ha gustado este programa, así que lo esperamos el próximo domingo aquí por Somos Rosarios. Muchísimas gracias a todos mis compañeros que lo hacen posible. Hasta entonces, gracias.